Buenos días, chicos y chicas. Arrancamos nuestro módulo 3 eh, del curso de entrenamiento funcional y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los movimientos articulares, los músculos, tipos de fibras musculares, contracciones y algunos ejercicios y sus adaptaciones. Vamos a recordar un poco de lo que es la musculatura como tal. Eh, en estas dos imágenes de manera eh, anterior y posterior, o sea, de frontal y posterior, observamos entonces algunos músculos o los nombres de algunos músculos que son los más superficiales en este caso. Y como siempre les vengo diciendo, tratar de ir leyendo un poquito más y enfocando también, por supuesto, eh, los nombres, enganchando los nombres de los ejercicios, los movimientos con la musculatura que corresponde, ¿sí? Y se vuelve un poco más fácil de recordar. ¿Cuál sería la definición y la función de los músculos? Cumplen evidentemente con varias funciones. Son los encargados de producir el movimiento, brindar la estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química y aportar calor, entre otras cosas, estimular los vasos sanguíneos, informar sobre el estado fisiológico general del cuerpo, entre otras actividades. Los músculos también son tejidos u órganos del cuerpo humano, componente principal del aparato locomotor caracterizado por su capacidad para contraerse y por lo general, esta contracción ocurre a través de una respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica del músculo es la miofibrilla, una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas complejas. Según el tipo de músculo o según la forma que contiene o la distribución que tenemos en el cuerpo, vamos a encontrar de tres tipos. Tenemos el músculo esquelético, que es en su mayoría lo que más abunda en nuestro organismo, ¿verdad? De este tipo. Unidos al esqueleto a través de los tendones, son el tipo de músculo más abundante en el organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado. Entonces lo van a encontrar como músculo esquelético, músculo estriado. Recibe órdenes del sistema nervioso central para realizar los movimientos, normalmente voluntarios, permitiendo la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Este sería el músculo esquelético o estriado. Después tenemos el músculo liso, presente en diversos órganos de nuestro cuerpo. Este tipo de musculatura responde a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. Este tipo de músculo lo encontramos en el sistema digestivo, el útero y la vejiga. Después tenemos el músculo cardíaco, conocido también como miocardio. Este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón, responde a movimientos involuntarios que permiten la contracción rítmica y por lo tanto el adecuado latido de este órgano. Este músculo no responde a las órdenes del sistema nervioso, sino que funciona de manera autónoma, que se manda solito. Y acá pueden observar entonces cuáles serían los tipos de tejido muscular, ¿sí? Y la distribución más o menos en la zona, el cardíaco, fíjense la forma que tiene. Acuérdense que son filamentos, que son miofibrillas. Ahí tienen el esquelético, que es el que más abunda en nuestro cuerpo, y el liso, que se refiere prácticamente a los órganos, a la envoltura de los órganos. Algunas otras funciones de los músculos también tenemos que resaltar que permiten la realización de diversos gestos faciales que facilitan nuestra expresión.
También pueden alertarnos de que algo no se encuentra bien con nuestra salud o de que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona en concreta. Por ejemplo, en el útero, durante los dolores menstruales, en el estómago, cuando hay cólicos, o incluso al inicio del proceso del parto, que son las contracciones que señalan justamente la llegada del bebé. Ayudan a proteger los distintos órganos de nuestro cuerpo y también nuestro esqueleto. Dan forma a nuestro cuerpo. Cuando se desarrollan y se fortalecen, favorecen, por supuesto, la definición de nuestra apariencia física. Ya es nuestra segunda ropa prácticamente. De aquí nos adentramos a lo que son los tipos de fibras musculares, ¿sí? Se dividen en tres tipos: eh, las lentas o rojas, las intermedias y las rápidas o blancas. También se les denomina tipo 1, tipo 2A y tipo 2B respectivamente. Los músculos están formados en su composición por esta variedad de tipos de fibras, pero en proporción a la utilidad y a la necesidad del músculo es esta distribución. ¿Cuántos tipos de fibras musculares entonces existen y cuáles son las características más importantes que debo tomar en cuenta? Cada músculo esquelético contiene dos tipos de fibras principalmente, ¿sí? Las fibras de contracción lenta, que son las de tipo 1, y las fibras de contracción rápida, que son las de tipo 2. Acá, ahí tienen entonces, tienen que poner tipo 1, el color que es rojo, y contracción que es lenta. Igualmente hay un cuadrito más adelante, creo, eh, donde se distribuye para que no se confundan en el momento de estudiar. Estas nomenclaturas también lo van a encontrar mucho en inglés, eh, pero son la misma cosa, ¿sí? Entonces son de contracción lenta y de contracción rápida, o los pueden encontrar como tipo 1, tipo 2, y una intermedia que es justamente el tipo 2A. Las primeras, las que son de contracción lenta, actúan aeróbicamente, es decir, que necesitan de oxígeno, de O2, y son útiles en pruebas que son de larga duración, de baja intensidad, como la resistencia, sea ya, dígale, ciclismo, maratones, corridas, ¿sí? En este caso se ponen de manifiesto eh, las fibras de contracción lenta. Acá tienen un videíto que después les dejo en la plataforma. Es cortito, pero habla de lo que son los músculos y la composición del músculo, de cómo es cortar, hacer un corte en el músculo y justamente hablar un poquito más de cuáles son. Ahí están los filamentos de las fibras musculares y cómo se ve el músculo completo. Entonces el videito ahí, en el videito hay una explicación, es muy cortito, pero está bueno, así que quiero que vean. Los deportes según los tipos de fibras musculares. Las fibras de contracción lenta, entonces son fibras ideales para pruebas, como les decía, prolongadas, de baja intensidad, más los de resistencia, ¿sí? Baja intensidad, larga duración. Mientras que las de contracción rápida pueden darnos entonces ventaja en actividades que sean explosivas y de corta duración. Las fibras de contracción rápida no tienen, por supuesto, una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin oxígeno, ¿sí? Son capaces de producir más fuerza que las lentas, pero también su umbral de fatiga es muchísimo menor por presentar peores características hacia la resistencia en el ejercicio físico, ¿sí? Lo que tiene uno le falta al otro. Y ahí es donde aparece la intermedia, ¿sí? Estas fibras se reclutan en pruebas de alta intensidad, las fibras rápidas, y corta duración. Algunos ejemplos de disciplinas deportivas serían 110 metros con vallas, 100 metros, también las pruebas de saltos.
Dentro de estas fibras rápidas hay una subdivisión y esta es la intermedia que sería con algo de características justamente de ambos, 2A y tipo 2B. Las que son denominadas 2A es con algo de característica intermedia. Tiene un poco del primero, de las lentas, y tiene un poco de las fibras rápidas. Y los tipo 2B son las conocidas entonces como fibras muy rápidas. Por otro lado, las fibras musculares de contracción lenta tienen una alta resistencia aeróbica, producen la energía necesaria para la contracción y relajación muscular mientras dure la oxidación. Se utilizan en especialidades deportivas como maratones, ultrafondistas, ciclismo, eh, también pruebas de natación. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia puede inclinar sus características hacia la lenta o la rápida, en función siempre del tipo de entrenamiento al que se le someta al deportista. Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente. Nuestra genética entonces es la que determinará qué neuronas motoras van a inervar a nuestras fibras musculares de manera individual, ¿sí? Después de haberse establecido la inervación, que son como unas conexiones nerviosas, nuestras fibras musculares se van a diferenciar o se van a especializar según el tipo de neurona que estimule a esto, ¿sí? Unidades motoras lentas se relaciona con una agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares. Por el contrario, la unidad motora rápida inerva entre 300 a 800 fibras musculares. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no son espectacularmente distintas. La diferencia está simplemente en el desarrollo de la fuerza entre las unidades motoras rápidas y lentas. Y esto se debe al número de fibras musculares por unidad motora, no a la fuerza generada por cada fibra. O sea, no es por fibra, sino es la unidad completa. Por eso dice, fíjense cuánto es lo que puede llegar a inervar, ¿sí? O a conectar justamente. eh, Siempre va a depender de nuestro sistema de comando central, ¿verdad? ¿Sí? Las neuronas que estimulen a esta agrupación, ¿sí? De fibras musculares, ahí se forma la unidad, ¿sí? De entre 10 a 180 fibras musculares, si hay esta inervación, si hay este estímulo como tal, entonces estas unidades motoras son las que son lentas. Sin embargo, también se puede inervar en dependencia de las fibras musculares por unidad motora y no por la fuerza que se genera en cada fibra, dice así. Entonces acá tenemos que la rápida, ¿sí? Puede inervar de entre 300 a 800 fibras musculares. No depende de la fuerza generada por cada fibra, sino depende mucho de la inervación y del estímulo que tenga para cada unidad motora, ¿sí? Acá está el cuadro que les decía. Por un lado tienen las características, en un esquema tienen, en una columna tienen el tipo 1, las fibras de tipo 1, fibras de tipo 2A y fibras de tipo 2B, ¿sí? Las fibras de tipo 1, el diámetro es pequeño, el contenido de mioglobina es alto, los capilares son muchos, el sistema energético que predomina aquí es el aeróbico o el aerobio. La resistencia a la fatiga, ya son las fibras lentas, entonces es muy alta. Y la velocidad de contracción, ya que estamos hablando de eso, es entonces lenta. En referencia a lo que es la resistencia y la potencia, tenemos un 3-1, o sea, tiene mayor resistencia que potencia. Pues tenemos las de tipo 2A, que estas son las fibras de fibras intermedias. Tenemos en diámetro intermedio, contenido de mioglobina intermedio, capilares también intermedio, y el sistema predominante puede utilizar ambos, aeróbico o anaeróbico
aláctico y láctico. Tenemos la resistencia a la fatiga que también es intermedia, la velocidad de contracción es rápida. En referencia a lo que es potencia y resistencia, este se puede adecuar y tenemos un 2-2, ¿sí? O sea que similares, puede adecuarse. Después tenemos las fibras tipo 2B, que estas son de diámetro grande, contenido de mioglobina bajo, capilares pocos, sistema energético predominante es el anaeróbico principalmente, aláctico y láctico. Resistencia a la fatiga tenemos muy baja y velocidad de contracción es muy rápida. En referencia entre potencia y resistencia, por supuesto acá se trabaja más lo que es la potencia en referencia a la resistencia. Tienen menos resistencia porque se fatigan más rápido, justamente. La proporción de un tipo u otro varía en función de la proporción justamente a nivel de inervaciones o de unidad motora. Depende mucho de factores genéticos. Se cree que el porcentaje de fibras musculares rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente, por lo que un velocista como el señor Usain Bolt se ha hecho el hombre más rápido del mundo, pero parte ya lo tenía ganado o ya tenía el camino hecho por cuestiones de genética, ¿sí? También otro de los factores que se toma en cuenta o que puede llegar a variar también es la acción del músculo. Los músculos posturales, por ejemplo, del cuello y la espalda, con actividad continua, tienen una predominancia de fibras musculares tipo 1, que son las lentas. Por otro lado, los músculos de los brazos, con actuaciones intermitentes, presentan fibras musculares tipo 2. Por ello, pueden llegar a hipertrofiar más fácilmente. Y las piernas que soportan el peso corporal, perdón, como la musculatura, acá tenemos la mitad de nuestro peso corporal, prácticamente el 60% del peso corporal está en las piernas, en el tren inferior. Eh, Tenemos entonces que soportan el peso corporal, pero también se utilizan para correr. En nuestra mayoría o en la mayoría la distribución de las fibras son de tipo 2A, ¿sí? Después vayan al cuadrito y vean otra vez cuáles son. También tiene un factor muy determinante, es el método de entrenamiento. Aquellos deportistas, por ejemplo, de resistencia que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas, tienen que realizar entrenamientos de baja intensidad y larga duración. Esto es como adecuarle o adaptarle también a cada unidad motora, ¿sí? O sea que tratar de inducir ese estímulo. Al contrario, los deportistas que necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad y corta duración. En parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan las unidades motoras, que las unidades motoras son la motoneurona más las fibras musculares que éste va a inervar, ¿sí? De las fibras tipo 1, entonces dice, en parte, cuando el esfuerzo requiere de bajos niveles de fuerza, se van a activar las unidades motoras de las fibras tipo 1, las lentas. En esfuerzos mayores se unen las de tipo 2 y por último en esfuerzos que sean en esfuerzos máximos y en esfuerzos que impliquen, por ejemplo, potencia, que sean así de muy corta duración y explosivos, se van a adherir también o a adecuar entonces o estimulamos más las de tipo 2A, que serían las ideales, ¿verdad? De aquí pasamos a ver qué es el movimiento muscular y qué es lo que produce este movimiento que nosotros ejecutamos, estas contracciones que vamos realizando, estos gestos. Cuando el músculo esquelético se contrae, es esto lo que produce movimientos que son voluntarios. Por ejemplo, la escritura, la mímica, la marcha, los movimientos musculares que producen la ventilación pulmonar son movimientos que son producidos justamente por nuestra musculatura esquelética. ¿Qué es lo que produce este movimiento muscular? Se produce cuando llega un impulso nervioso, eh, justamente incentivando al músculo, inervando, ¿verdad? Estimulando al músculo. Este se contrae, tira de los huesos y al tirar de los huesos se produce el desplazamiento de una parte del cuerpo, de un miembro o
de todo el cuerpo. Si vamos a fijarnos en las generalidades de la musculatura, tenemos que tomar en cuenta entonces que tenemos tipos de contracción muscular que serían oficialmente en dos. Yo lo divido en tres también porque se me hace que las intermedias hay que incorporar también porque lo van a encontrar de esta forma. El tipo uno, fibras rojas, son de contracción lenta, y el tipo 2 o fibras blancas, que se fatigan con mayor velocidad y son las de contracción rápida, y las intermedias. Después tenemos en cuanto a la acción grupal también, según la acción grupal del músculo, se clasifican en antagonistas, que son músculos que se oponen a la acción del movimiento que estamos haciendo. Y aquí entran los músculos agonistas o que acompañan el movimiento. Y los sinergistas que también funcionan, por supuesto, a favor del músculo, aunque de forma más indirecta. Cuando hablamos de movimiento nos referimos entonces a un conjunto de acciones bastante complejas. Las funciones del sistema muscular van más allá que solamente caminar, sujetar cosas. Hay músculos que cumplen, por supuesto, funciones muy concretas. Podemos entonces, a partir de acá, dividir el cuerpo en dos secciones, tren superior y tren inferior. Así nos costará menos identificar dónde se encuentran los músculos del cuerpo humano más importantes y cuáles son sus funciones principalmente. Entonces tenemos ya tipos de contracción muscular, tenemos tipos de fibras, ¿sí? Tipos de contracción muscular, qué tipos de músculo o de tejido muscular se distribuyen en el cuerpo, tipos de contracción muscular, tenemos acción grupal de los músculos y el cuerpo dividido en dos secciones. Aquí en clasificación del músculo según el movimiento, acá pueden observar mejor cómo funcionan los músculos agonistas y antagonistas en una flexión y extensión del codo. Los músculos agonistas son aquellos cuya acción produce directamente un movimiento determinado. Ejemplo, en este caso, el bíceps braquial durante la flexión del brazo. Los músculos antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto al músculo agonista. Y ahí tienen en este caso el tríceps. Y se puede observar en la imagen de todo el movimiento y cómo funciona esa zona. Músculos principales o músculos antagonistas. Eso se conoce así. Clasificación entonces también según la acción grupal. El músculo principal o el músculo antagonista, en ocasiones denominado agonista también, es el músculo que proporciona la fuerza principal para llevar a cabo una acción. Un músculo antagonista es el que se opone a un músculo principal, ya que brinda de cierta forma alguna resistencia y o revierte un movimiento dado. Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia se encuentran en pares, en lados opuestos, en todo nuestro cuerpo, de una articulación, y sus funciones de músculo principal antagonista se invierten cuando el movimiento cambia de dirección. ¿Ok? Después tenemos los músculos sinérgicos o los sinergistas. Estos con frecuencia en una acción participan uno o más músculos sinérgicos. Estos músculos son aquellos que ayudan al músculo principal en su función o a la acción principal. Después tenemos los estabilizadores, que como su nombre lo dice, actúan manteniendo los huesos inmóviles cuando sea necesario. Por ejemplo, los músculos de la espalda son músculos principalmente estabilizadores porque son los que mantienen justamente nuestra postura erguida, ¿verdad? Tanto los del cuello como la espalda. ¿Cuáles son los músculos que intervienen entonces en el movimiento? Acá podemos clasificar en grupos en función al movimiento, ¿sí? Acá encontramos los flexores, los extensores, los rotadores, los aductores y los estabilizadores o fijadores. Entonces, el primero era según la acción grupal y este sería un grupo en función del movimiento, ¿sí? En función del movimiento, entonces los flexores son los que se utilizan para flexionar articulaciones, los extensores son cuya función es la de extender o estirarnos, los rotadores son los que facilitan el giro
hacia adentro, pronación, o hacia afuera, supinación. Ejemplo, cuando hacemos los movimientos circulares de los hombros, que hacemos la rotación de las manos, ¿sí? En pronación y supinación. Aductores, que serían los responsables de facilitar la separación de diferentes zonas del cuerpo. No estamos refiriéndonos solamente a la entrepierna como tal, o la parte externa de la pierna, ¿sí? Nos referimos a este movimiento, o sea, aquí hay entonces justamente grupos de músculos que están en función al movimiento que se realiza, ¿sí? Entonces, cuando extendemos el brazo, elevamos el brazo, alejamos de la zona media, acá están actuando los músculos aductores también. ¿Entienden? No solamente de pierna, ¿ok? Funciones entonces del tren superior. Vamos a ir dividiendo por secciones, en tren superior, tren inferior, y vamos a ver los músculos principales y cuáles son sus funciones principales. Los músculos grandes son los que vamos a ver. Músculos del pectoral. Los músculos del pecho tienen entonces una gran importancia porque se encargan de cubrir los órganos tan delicados como el corazón o los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. Después tenemos los abdominales, junto con los anteriores, son los músculos que tiene el cuerpo en la parte superior, ya que ayudan a tener una estructura corporal equilibrada. Los abdominales además protegen órganos internos como el hígado, el intestino, además de favorecer la respiración. Después tenemos en la parte posterior los dorsales, que son músculos más anchos del cuerpo, implicado y los más grandes, eh, implicado en diversas funciones del movimiento y la respiración. También, por supuesto, ayuda a mantener y a sostener la columna recta y la estabilidad. Tenemos el romboide encargado de fortalecer la zona media de la espalda. Tenemos la zona lumbar, que tiene una gran importancia en la zona baja de la espalda, que soportan una gran tensión también. Tenemos deltoides y trapecios. Estos influyen de forma relevante en el movimiento de los hombros y los brazos. Los trapecios funcionan como apoyo cuando se hacen levantamientos, ¿sí? Y los deltoides se usan cuando se agarra un peso o mover de un lado a otro. O sea, estas son. En conjunto todos funcionan, ¿verdad? Pero hay movimientos y acciones en los que actúan o se ponen de manifiesto o se contraen más unos que otros. Después tenemos los músculos braquiales, son los principales, sin duda, son los bíceps. Se encargan de que el movimiento del codo, el hombro y el brazo se haga de forma controlada. Para desarrollarlos de forma óptima, también conviene trabajar el tríceps, o sea que hay que compensar también para mantener un equilibrio, para que no sea una zona más fuerte que otra. Mantienen el equilibrio del hombro y dirigen el movimiento del codo. Estos son los tríceps. Y el músculo del bíceps braquial sería lo que direcciona el movimiento del codo, el hombro y el brazo, o sea, controla. Tenemos los músculos faciales y del cuello. En esta zona nos encontramos con músculos del cuerpo humano tan importantes como los escalenos o el esternocleidomastoideo. En la cara hay numerosa cantidad de músculos. De hecho, cuando sonreímos movemos más músculos que cuando corremos o nadamos. Los músculos del cuello son los que se encargan de mantener la cabeza erguida y de que podamos hacer movimientos a los lados, arriba, abajo o también la circunducción completa, ¿verdad? Otro músculo muy importante es el músculo orbicular de los ojos, el único capaz de abrirlos y cerrarlos con rapidez. Es esencial para lucir también una sonrisa natural y sincera. Nos vamos al tren inferior. Nos vamos al tren inferior. Acá tenemos los cuádriceps. Su nombre se debe a que tienen 4 cabezas musculares. La principal misión que tienen es activar las rodillas a la hora de correr, caminar, saltar o agacharse. Por eso es uno de los músculos más importantes y de los más potentes del cuerpo humano. Soportan el peso del cuerpo y sin ellos no podríamos hacer algo tan necesario como el desplazamiento. Tenemos en la parte posterior los bíceps femorales. Su función es muy similar a la de los bíceps braquiales, dirigir el movimiento de la rodilla y la cadera. Después tenemos la zona de los
abductores. Estos músculos no se deben confundir con los aductores, que también están en las piernas, pero son diferentes. Los abductores nos referimos a los glúteos y otros músculos responsables de separar o abrir la pierna y estabilizar la postura cuando estamos de pie. Después tenemos los gemelos, encargados del movimiento cuando flexionamos la rodilla o los tobillos, por ejemplo, cuando corremos o damos salto. Por eso se dice que la parte de la pantorrilla o los gemelos son el segundo corazón del cuerpo, ¿sí? Que tenemos que también desarrollarlos y trabajarlos porque es el que bombea la sangre de retorno, ¿sí? Pues acá tienen una imagen enmarcado de cómo en algunas simples actividades, ¿sí? Como pareciera que son sencillas, ¿verdad? Las de cargar, moverse, cargar algo, transportar algo, cuáles son justamente las musculaturas implicadas con ciertos gestos, ciertos movimientos que aparentemente son sencillos, pero se ponen de manifiesto gran parte de toda nuestra musculatura, unos más que otros. Pero lo importante también de conocer la distribución muscular, qué tipos de fibras, qué tipo de acciones, dónde fortalecer, en qué es más importante una cosa y la otra. eh, y por supuesto ir también compensando el trabajo y equilibrando con una buena distribución, no enfocarse solamente a una zona, porque al final de cuentas todo es importante en el momento de trabajar o de realizar alguna acción cotidiana. De esto vamos a pasar a los tipos de contracciones musculares. Acá pueden observar el movimiento de lo que es curl de bíceps con barra. Tienen las tres fases, los tres tipos de contracciones. Van a encontrar, de hecho, la tarea de hoy es que van a investigar justamente los tipos de contracciones. Van a encontrar muchos autores con referencias de nombre y apellido. Básicamente son estas las contracciones principales que nosotros vamos a enfocar, ¿verdad? Pero ya les voy a dejar un trabajito de investigación, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que hay más de tres. Acá está la contracción, el movimiento en contracción concéntrica, isométrica y excéntrica. Es un término que se refiere al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente en el mundo del culturismo, la musculación, el entrenamiento, pero también se utilizan en otras disciplinas. Estos patrones de contracción principales definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo de músculos. Para ello es importante saber diferenciarlos para saber elegir el tipo de ejercicio adecuado a tal o cual parte del cuerpo. Por lo tanto, hay que elegir un método de musculación adaptado para el progreso. La contracción concéntrica también se llama fase positiva. Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso, por ejemplo. La contracción concéntrica es la más utilizada durante el entrenamiento que implique pesas. Principalmente, también con las gomas de tensión se utiliza. Es el momento en el que el músculo realiza un movimiento relacionado con su acortamiento. La longitud del músculo disminuye, mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse los extremos de los músculos afectados. Durante los ejercicios de tracción en una barra alta, por ejemplo, al escalar, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae, se acorta al mismo tiempo. Esto se conoce como una contracción concéntrica. Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás desde la posición baja hacia el hombro, también se hace un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie, cuando se va a empujar el peso o el contrapeso con las piernas para levantar la barra, se trata también de una contracción concéntrica. Y acá tienen entonces el ejemplo igual por un lado tienen el movimiento, el músculo, cómo funciona el bíceps braquial, en este caso en ese movimiento de curl de bíceps con mancuerna. Y lo encontramos también entonces como isotónica concéntrica o isotónica excéntrica. En la concéntrica existe una aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo positivo. La fuerza aplicada es mayor que la resistencia a vencer, ¿sí? Existe un acortamiento del músculo, como pueden observar en la primera imagen. Después tenemos la
isotónica excéntrica, que sería la última imagen, la segunda imagen sería en este tipo de contracción, existe una separación de los segmentos articulares, dando un lugar a un trabajo negativo. La fuerza que se aplica es menor que la resistencia que hay que vencer, en este caso el peso o las pesas. Existe un alargamiento del músculo y el tercero que tienen abajo sería la contracción isométrica, que es sin movimiento. La contracción entonces isotónica lo van a encontrar de esta forma, isotónica o dinámica, excéntrica o concéntrica. A diferencia del anterior, el músculo se acorta o se alarga, las contracciones isotónicas son las más habituales en el día a día y en la mayor parte de los deportes, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. Y acá otra vez pueden ser concéntricas o excéntricas. En general, el movimiento concéntrico es el movimiento activo en lo que es el trabajo de musculación o en pesas, ¿verdad? El que hace trabajar el músculo o grupo de músculos en cuestión. Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular, aumentar el rendimiento del individuo, del deportista. Con 5 repeticiones de movimientos que sean concéntricos, la persona consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se construye el volumen muscular y de esto seguido a un aumento del tamaño de las fibras y el tejido conectivo. Cuando la persona, el deportista, alcanza 15 repeticiones, el movimiento concéntrico gana resistencia y tono muscular. Y ahí tienen la fase de lo que ocurre justamente, en qué momento sería la fase concéntrica y en qué momento sería la fase de contracción excéntrica en el curso de bíceps con mancuerna, ¿ok? Y cómo está el musculito también, que hay un acortamiento concéntrica y excéntrica. Acá tienen el nombre del ejercicio, tienen un press de banca con barra y tienen un bíceps con barra, pero en prono el agarre. Y ahí enmarca perfectamente la zona muscular que se activa, cuál sería la fase excéntrica y cuál sería la fase concéntrica, en el dibujito principalmente. Acá tienen algunos ejercicios donde también se ponen de manifiesto, ¿verdad? Estas contracciones y estas fases. Sentadilla sumo o bailarina, sentadilla libre con mancuernas, peso muerto unipodal o unilateral. Siempre que yo tengo que vencer la carga o hay un acortamiento muscular, ¿sí? Se ejerce una mayor presión, una mayor fuerza eh, en el músculo el peso externo. Entonces ustedes tienen que siempre concentrarse de que al tratar de vencer o contrarrestar ese peso externo, ahí es que está ocurriendo una contracción concéntrica, ¿ok? Sí, en un rato, ahora vamos a pasar a la parte excéntrica justamente. En general, la contracción excéntrica es simplemente lo contrario al concéntrico. También se denomina fase negativa en la disciplina de lo que es la musculación, el culturismo, las pesas. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción. Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga, el deportista trata de retener el peso, ralentizando el estiramiento del músculo o el grupo muscular implicado. Durante una carrera, por ejemplo, relajada, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir la gravedad mediante la contracción excéntrica. O sea que en ese momento, por lo menos las carreras que son de larga duración, eh, lo que el cuerpo está haciendo, lo que la musculatura del miembro inferior está haciendo es resistir contra la gravedad y aquí está constantemente de manifiesto entonces, ¿qué tipo de contracción? Las contracciones excéntricas.
En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista o la persona desciende la barra o baja la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso. En el caso de press banca, por ejemplo, ¿sí? Ahí se pone de manifiesto también la contracción excéntrica, que también hay un método de contracción excéntrica, asimismo se conoce. La contracción excéntrica entonces desempeña un papel importante en lo que es el mundo del entrenamiento, en la musculación. Este permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico lo que produce un aumento de masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas que sean muy pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares. La recuperación puede ser lenta para el deportista. Acá tienen otros ejercicios que también implican. En cada ejercicio que nosotros realizamos depende mucho también de la intensidad y de la carga con la que se trabaje, chicos, ¿sí? Eh, en cada movimiento que se realiza hay una contracción concéntrica y existe una fase excéntrica también, ¿sí? Entonces se pasan por esas fases. Ahora, cuando ya yo quiero aplicar lo que es el método de contracción excéntrico, es un poquito más complicado porque se toma más en cuenta no el momento de la subida o el acortamiento del músculo, sino el estiramiento del músculo. Y esto lo voy a poner de ejemplo en lo que es eh, la barra en posición, en agarre prono, ¿sí? De lo que es para la zona del bíceps, que no es cómoda esa posición, ¿sí? En la subida hay un acortamiento de la zona del bíceps braquial, pero también fíjense que los músculos están los flexores, los extensores, los estabilizadores, ¿sí? Y tenemos el sinergista y el antagonista también funcionando, por supuesto. Pero al concentrar en este tipo de trabajo, si ustedes quieren concentrar más en un método que sea excéntrico, ¿sí? Entonces tienen que concentrarse más no en la subida del peso, sino en la bajada y la extensión y el alargamiento del músculo. ¿Estamos? Por eso dice que puede provocar fuertes dolores musculares y que la recuperación también puede ser muy lenta. Ahí abajo tienen entonces elevación lateral de hombro, que se suele trabajar de esta manera. Tenemos el press de barra con, el press de barra, press con barra, perdón, también en sus diferentes fases. Y no es tras nuca, es frontal. Y este método se utiliza mucho por lo que es conocido que para vencer la gravedad, las piernas deben de todo el tiempo, o sea, el tren inferior, todo, prácticamente todo el tiempo que están en corrida, ¿sí? En desplazamiento, está trabajando, está activando más para vencer justamente la gravedad, se aplica más en lo que es esta fase excéntrica, ¿sí? Entonces, la realización de un estiramiento y una contracción muscular simultáneamente se refiere entonces a lo que es la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. La concéntrica, nuevamente, esto va enfocado netamente a personas que trabajen el área de atletismo, el área de las corridas, esas maratones y demás. Pero está muy buena la distribución, me gustó la imagen igualmente y la distribución de los ejercicios también, porque enfoca más a lo que son los beneficios de un trabajo excéntrico en el tren inferior. Ahí tienen marcado la musculatura que trabaja, eh, también el nombre del ejercicio y la imagen de referencia de cómo realizar esos ejercicios. Entonces, los beneficios del trabajo excéntrico pueden mejorar la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, desarrollar la elasticidad, facilitar el alargamiento y la contracción muscular, mejora la estabilidad del equilibrio o la propiocepción, disminución de riesgo de lesiones musculares y mejora la contracción concéntrica, ¿sí? Y tienen entonces después para ver cuáles son los ejercicios que tienen para los gemelos isóleos, la sentadilla con salto, la sentadilla sisi o la sentadilla suelta que va para atrás, isquios retenidos que puede ser con ayuda. Tienen ahí entonces para incorporar un poquito.
Sí, la elongación puede ser depende del tiempo que le dediques justamente o el contrapeso que lleve y el tiempo de realización o de ejecución de ese movimiento sí puede llegar a ser, pero para trabajarlo como un método excéntrico necesitamos de un contrapeso bastante, eh, o sea, necesitamos un peso externo un poco más pesado de lo regular. Fíjense que estos movimientos, por ejemplo, en lo que se enfocan mucho a lo que es tren inferior, ¿verdad? Pero es con el peso del cuerpo. Y acá, ¿qué tiene que ver la intensidad de la ejecución y el tiempo de ejecución en este caso? Eso sería el tema de volumen, trabajo y tiempo, ¿verdad? Em, en el caso, por ejemplo, de los pectorales, sí ya tendríamos que trabajar, o en el caso de los bíceps, teníamos que trabajar ya con un contrapeso mucho más pesado, ahora más del 50 o 60%. Eh, en estos ejercicios de elongación tiene mucho que ver, regularmente se realizan, viste que son 8 segundos nada más, entonces darle un poco más, extender un poco más ese tiempo y si se puede ir incorporando algún contrapeso. Acuérdense que es justamente un alargamiento del músculo y es en parte trabaja, por supuesto, también la parte de la elasticidad, porque sí se enfoca también a los tendones y a los ligamentos, ¿verdad? Entonces, tratar de tomar en cuenta el tiempo de trabajo, la ejecución del movimiento. Acá se tiene mucho en cuenta el rango de movimiento, que hay que completar el rango de movimiento. Y sí, la elongación puede ser una manera también. Ahí tiene sentido un artículo que habla de una fórmula donde menciona que a mayor elongación, mayor respuesta concéntrica, porque el uno se apoya en el otro, justamente. Y justamente acá dice que justamente mejora la contracción concéntrica y ayuda también con la disminución del riesgo de lesiones musculares. Le adaptas para que no sufra justamente un repentino estiramiento o brusco de esos estiramientos que solemos tener o ese famoso que uno sin querer hace un movimiento muy brusco y tiene como esos tirones o esas rupturas, ¿verdad? Eh, Después tenemos aquí algunos ejercicios que se pueden trabajar, la sentadilla con correa rusa, que yo veo muy poco, hay en muy pocos lugares, que es también muy parecido a la sentadilla, sí, sí, ¿verdad? La activación o el fortalecimiento de los cuádriceps, ¿sí? Que sería igual que este ejercicio que son los isquios retenidos o la sentadilla, sí, sí, también. Ustedes van a ver que ahí los corredores suelen hacer movimientos así medio extraños, ahora medio estrafalarios, pero son estos ejercicios, son estos movimientos justamente. Fíjense esos movimientos que se realizan para el fortalecimiento del cuádriceps. Parece sencillo, pero no es sencillo. La sentadilla sí, sí tampoco es sencilla y si no se ejecuta bien se termina jodiendo la rodilla. Elevación pélvica o puente con pelota. Tienen la sentadilla pístola al banco, sentadilla a una pierna, que cuesta bastante también. Y tienen, por supuesto, el peso muerto unipodal también. Después pasamos a una contracción más sencilla, pero no menos importante, que es la contracción isométrica. Es una fuerza que se aplica en una posición estática. Para el movimiento concéntrico y excéntrico, el deportista o la persona tenía que realizar movimientos repetidos. Durante esta contracción isométrica, este debe permanecer inmóvil. El tiempo que trabajan los músculos y las fibras. Durante una contracción isométrica, las palancas no deben moverse, los puntos de apoyo deben estar fijos, la contracción sigue siendo muy potente aunque el atleta no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia de desplazamiento y para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no requiere de ningún equipo especial para su realización. Y esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, contracción isométrica o estática, este tipo de contracción, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer, el músculo no disminuye su longitud y no genera movimiento, aunque sí existe un gasto energético. Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición contraída y permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico y es adecuado para todos los deportistas, principiantes o avanzados.
La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar tendones ni articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar según el ritmo de cada persona o deportista. La desventaja de esta contracción, de trabajarlo como método, es que no puede utilizarse durante mucho tiempo. Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos, a no ser que quieran batir el récord Guinness, ¿verdad? Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracciones o de otro tipo de métodos para optimizar los resultados. Y aquí entran entonces la concéntrica, la excéntrica y la pliométrica, que son los saltos. Acá tienen unas imágenes con el nombre de los movimientos articulares. Ahí tienen la zona de las articulaciones. Es muy básico, pero está bueno porque les va a guiar, porque tienen la imagen y tiene el nombre. Entonces, ahí tienen los movimientos articulares de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y, por supuesto, los movimientos que son combinados, que son la circunducción. Y ahí tienen los dibujitos, lo que se puede realizar en cuello, porque ya en la próxima clase presencial ustedes tienen que realizar desde el calentamiento, parte principal y parte final. Entonces vamos a dividirlo en equipo. Un equipo va a trabajar la parte inicial, otro equipo va a trabajar la parte principal de los ejercicios y el otro equipo se va a dedicar netamente a la parte final, ¿ok? Entonces lean esto, miren un poquito de lo que se puede incorporar, acuérdense que hay que tener un orden, no puedo venir del tobillo, irme a la cabeza, de la cabeza irme a la rodilla otra vez y de la rodilla al tobillo otra vez. Tratar de darle un orden según las zonas articulares, por eso les digo que fíjense qué movimientos se realizan de muñeca, hombro, codo, ¿sí? Cuello, tronco. Acá tienen varios dibujitos y ahí tienen la explicación de los movimientos combinados y especiales. Ahí tienen los tobillos, la rodilla, el tronco, qué movimiento se puede realizar. Súper chulina el dibujito. Los movimientos articulares básicos. Y acá tienen los movimientos. Otra vez, este es recordatorio porque esto es, a mí particularmente fue lo que, una de las cosas que más me costó aprender, es planos y ejes, ¿sí? Y acá está parte del cuerpo según el plano, qué movimiento articular se realiza, cuál sería la dirección de ese movimiento, cuál sería el nombre del plano y cuál sería el nombre del eje. Entonces, parte del cuerpo, por ejemplo, superior e inferior, partido por la mitad, ¿verdad? Entonces, movimientos articulares que se ejecutan sobre en plano, en lo que es parte superior e inferior, puede haber rotación interna, externa y circunducción. Fíjense dónde está. Fíjense dónde está el eje. Acá ya les marca el eje y ya les marca el plano horizontal. La dirección es adentro y afuera, ¿sí? Nombre del plano sería horizontal o transversal y el nombre del eje sería vertical o longitudinal, lo van a encontrar también. Y así lo tienen otra vez de derecha a izquierda y anterior y posterior. Acuérdense que el cuerpo se corta en superior e inferior, derecha a izquierda, lateral derecho, lateral izquierdo o lateral derecho. Y también tenemos la parte anterior y posterior, la parte frontal y la de atrás. Y ahí tienen la descripción de los ejercicios que se pueden. Este cuadrito está interesante. La tienen un poquito más grande, cuál sería el plano y el eje. Si tengo un plano horizontal, cuál sería el eje que lo une. ¿Sí? Si tengo un plano sagital, cuál sería el eje que lo une, que sería el transversal. Acuérdense que los planos son como los espejitos que parten el cuerpo y el hilo que tienen son los ejes. Ejercicios para lo que es entrenamiento funcional, puente o elevación pélvica, que no siempre necesitamos de elementos para trabajar todo. Ahí tienen, por ejemplo, lo que es la sentadilla con salto, cuál es la fase excéntrica, ¿sí? Al tratar de vencer la gravedad y el peso del cuerpo como tal, tienen la fase excéntrica, la fase de transición y la fase concéntrica de lo que es la sentadilla con salto. Ahí tienen los rebotes laterales, son ejemplos de otros ejercicios, las flexiones o las planchas cerradas. Y ahí tienen abajo también la sentadilla con barra, cuáles serían las fases excéntrica, isométrica y concéntrica, o las contracciones, en dónde se aplican más. La sentadilla libre, las gradas, que también podemos utilizar,
las flexiones o las lagartijas, ahí tienen las famosas dominadas y cuáles son los músculos que se activan en tan simple ejercicio, ¿verdad? Fondo de tríceps en banco, estocada, zancado, desplante y las planchas Copenhague, que son justamente las planchas con una pequeña rotación. Son en 3 fases también. Tríceps, que también se puede trabajar acostado, a un brazo o ambos, depende de ustedes, de su espacio. No siempre necesitamos de un banco. Y acá existe variedad de planchas para que vayan ustedes creando su rutina de ejercicios y complicando un poco más las planchas, ¿ok? Para la próxima clase, entonces, vayan mirando, para la próxima clase presencial, vayan mirando en agregar. Tenemos pelotas, tenemos step, así que ahí está la descripción del movimiento y la complicación, ¿sí? Entonces vamos a ir complicando un poquito más. Estos ejercicios corresponden a un tipo de contracción. Me van a enmarcar, les dejo esto de tarea, fíjense, donde ustedes encuentran una contracción excéntrica, una isométrica y una concéntrica. O sea, estas son las diferentes fases justamente de las planchas, ¿sí? Es una plancha con un apoyo intermedio, o hay una plancha lateral con medio apoyo también, una plancha completa, plancha baja y una plancha completa lateral, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que detectar dónde hay una contracción excéntrica, dónde hay una contracción isométrica y si hay una contracción concéntrica. Eso les queda para que distraigan la mente. Orientaciones de la tarea. Según los tipos de contracciones, vamos a seleccionar diferentes ejercicios o movimientos utilizados en el circuito de funcional, con imagen y descripción. Este sí me tienen que entregar, chicos, y me tienen que traer ya en carpeta para nuestra próxima clase presencial. Por eso ya les mando ahora. Según los tipos de contracciones que vimos, seleccionamos diferentes ejercicios o movimientos que se utilizan regularmente en el circuito de funcional con imagen y descripción. Utilizamos variantes para esos ejercicios o movimientos seleccionados e indicar los músculos principales que se encuentran implicados, que sería más o menos así, ¿verdad? Entonces, imagen, descripción del ejercicio y nos faltaría marcar o enmarcar la musculatura. ¿Dónde está? Que enmarcaba la musculatura. Así, enmarcar la zona que se trabaja, ¿sí? Y nada más, chicos. Gracias por la conexión. En unas horas va a estar esto en la plataforma. Que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima clase virtual, ¿ok? Cualquier duda, consulten al privado sin problema. ¿Estamos? Que tengan buen fin de, hasta luego.